La necesidad de obtener fondos para su fundación hizo que tuviese que vincularse a los gobiernos de turno. Todos ellos, democráticos y dictatoriales, tuvieron un denominador común. Ninguno se privó de utilizar su prestigio. Lo peor estaba por pasar. En 1989, la economía de la fundación sufrió las consecuencias de la hiperinflación que aceleró el fin del gobierno alfonsinista. Favaloro había soñado con lograr que los empresarios del país colaboraran con su fundación, pero nunca logró reunir las donaciones privadas. El doctor Favaloro, cuando arma la fundación, confiaba que, como en Estados Unidos, al ser una fundación, iba a contar con los aportes que tienen las grandes empresas allá, pero allá tienen lo que se llama, es una ley, tiene un nombre, que si vos donás para instituciones de bien público, lo descontás del rédito. Y acá las donaciones siempre eran chiquitas porque las hacía el pueblo, el más necesitado. Cuando en 1989 asumió el gobierno Carlos Menem, la fundación atravesaba una profunda crisis financiera. A pesar de su conocida militancia antiperonista, Favaloro se acercó al gobierno para pedir ayuda. Por partida específica del presupuesto nacional, comenzó a recibir subsidios oficiales que alcanzaron los 17,5 millones de dólares anuales. Salvaba su fundación, pero una vez más, su nombre quedaría ligado al del presidente de turno. Él de pronto necesariamente tiene que estar cercano al poder, algo que yo siempre le decía: desconfíe del poder, doctor, usted sabe lo que es. Pero claro, acá se necesitaban préstamos para levantar esto. Entonces, él no tenía otro camino que entrevistarse con presidentes, con ministros, con gente del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y le ofrecieron cargos permanentemente. Sabían que él sabía perfectamente que le iban a pasar factura. En 1992, Favaloro fundó, con ayuda del gobierno de Menem, el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Recién en el año 92, él logra abrir las puertas del Instituto de Cirugía Cardiovascular. O sea, del 75 al 92 le costó reunir los apoyos de diferentes tipos, básicamente el económico, para crear un instituto que él lo había pensado, algo parecido a la Cleveland Clinic, de donde él venía formado, para prestar servicio a los argentinos en general, y esto quiero decir en general porque crea un instituto de altísima complejidad, que costó mucho dinero hacerlo, pero el objetivo no era la atención del rico, sino que era también la atención del pobre. Esto es un legado muy fuerte que nos deja, porque la fundación dejaría de ser lo que fue y lo que es si todo esto que hacemos lo hiciéramos solamente por la gente que puede pagar. A mediados de la década del 90, protagonizó un aviso del PAMI para conseguir más fondos para su fundación y logró adelantos por 3,5 millones de pesos. Nuestro país está en la etapa más importante de la medicina asistencial, la medicina social. Con el nuevo programa Pro Bienestar del PAMI, los centros de jubilados disponen del dinero necesario para construir comedores comunitarios, centros recreativos o apoyar a los más necesitados solidariamente. Medicina social, lo más avanzado científica y humanitariamente. En agosto de 1998, Favaloro creó la Universidad de la Fundación. Ese mismo año se pronunció a favor del recorte presupuestario para las universidades anunciado por Menem. Favaloro pidió disculpas y se retractó, explicando que había cometido un exabrupto. Que se entienda que yo nunca he estado a favor de ningún recorte presupuestario, ni ahora ni nunca, y soy un convencido que tenemos que aumentar el presupuesto en educación y salud, porque si no el país no tiene salida. Eso es lo que yo quiero manifestar. ¿Qué había querido decir, doctor, entonces, por su dicho? Señor, he dicho lo que tenía que decir.
Yo no dije quiero cerrar universidades, yo dije se podrían cerrar universidades porque hay un exceso de profesionales, punto. Lo demás corre por cuenta por el periodismo que muchas veces lo que busca es cosas sensacionalistas. Yo insisto. Pero en la opinión pública su imagen ya se había instalado junto a la de Menem, quien ya muy desprestigiado debió ceder el mando tras su derrota en las elecciones presidenciales de octubre del 99 a manos de la fórmula de la Alianza, encabezada por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez. Durante el gobierno de la Rúa, la Fundación Favaloro se quedó sin exenciones impositivas ni subsidios estatales y comenzó a acumular deudas de las obras sociales. No podía renovar el equipamiento médico, realizar las operaciones previstas ni pagar sueldos. Desbordado por la administración de su empresa, Favaloro hacía gestiones ante el gobierno de la Alianza sin obtener respuestas. Aunque no fuera buen administrador, en ningún momento descuidó la excelencia, que eso es lo que nadie habla. Nunca descuidó la excelencia y tal vez por eso vinieron esa hipoteca del futuro que él empezó a preocuparse. Entonces cuando fuimos en una oportunidad, creo que fue en el 99, a dejar inaugurado el Centro Sanmartiniano en Miami, él me dijo: Luis, yo de acá me voy a Washington para intentar un crédito en el Banco Mundial porque tengo que salvar a mi fundación. Él tuvo mucha ayuda. Él tuvo mucha ayuda en muchos gobiernos. Él tuvo ayuda del gobierno militar, él tuvo ayuda del gobierno de Menem, él tuvo ayuda del gobierno de Alfonsín, él tuvo ayuda del gobierno de la Rúa. Esto es real. El problema es cómo se administran también las ayudas y los problemas. Con los primeros coletazos de la crisis económica que estallaría en diciembre de 2001, el alto déficit fiscal llevó a que se recortaran aún más los gastos estatales. Entre ellos se encontraban los subsidios a la Fundación Favaloro, que fueron reducidos a cero. Tiempo después, Fernando de la Rúa declaró que desde su gobierno le habían propuesto estatizar la fundación. José Luis Machinea, entonces ministro de Economía, afirmó que habían transmitido a Favaloro su acuerdo en refinanciar la deuda. Sin embargo, Favaloro insistió con los reclamos hasta los últimos días de su vida. En sus oficinas funcionaba un comité de crisis y se había confeccionado una lista de personas que iban a ser despedidas. La situación era crítica y creo que al doctor le comunicaron que para ordenar las cuentas había que despedir personal. Le dieron una cifra, no sé si 30, si 100, 300 personas. Dijo: no son 300 personas, son familias. Y creo que esto fue lo que más lo afectó.